El sol caía detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos de cobre y púrpura. En medio de aquellas tierras extensas, donde el viento llevaba el aroma de los olivos y el canto de los grillos marcaba el fin del día, se erguía la hacienda Villaseñor, una de las propiedades más antiguas y poderosas del norte de España. Allí vivía Adrián Villaseñor, un hombre temido, admirado y odiado a partes iguales. Millonario, de carácter implacable y fama de mujeriego, dirigía sus negocios con la misma frialdad con la que manejaba sus relaciones. Era un hombre acostumbrado a ganar, pero, sobre todo, a no sentir. Sin embargo, aquel día, mientras su coche negro avanzaba por el camino de grava que conducía a la hacienda, un pensamiento lo inquietaba más de lo habitual. Su padre, don Ernesto Villaseñor, estaba enfermo. La edad y los años de soledad lo habían debilitado. Y aunque Adrián y él nunca se habían llevado bien, el hijo había decidido regresar para supervisar personalmente sus cuidados. Cuando llegó, la enorme casa de piedra lo recibió con el eco del silencio. Las luces del interior brillaban con una calidez que contrastaba con la frialdad que él llevaba dentro. Al bajar del coche, fue recibido por Marta, la ama de llaves de toda la vida. «Bienvenido, señor Adrián», dijo con un leve temblor en la voz. «Su padre está en la sala principal. ¿Hay alguien que desea conocerlo?» Adrián frunció el ceño. ¿Alguien? Marta asintió. «Una joven. Es la nueva cuidadora del señor Ernesto. Llegó esta mañana desde el pueblo». Él soltó una pequeña risa, cargada de ironía. «Otra más. No suelen durar mucho». En la sala, don Ernesto descansaba en su sillón, cubierto por una manta de lana. A su lado, de pie, una joven limpiaba con delicadeza un jarrón antiguo. Tenía el cabello oscuro, trenzado, y una expresión serena que desentonaba con el lujo del lugar. Cuando Adrián entró, ella levantó la vista. Por un instante, ambos se miraron sin decir palabra. Sus ojos, grandes y color miel, brillaban con una mezcla de temor y determinación. «¿Usted es mi padre?», preguntó don Ernesto, con voz débil pero cargada de ironía. «No, claro, usted es el hijo que recuerda visitarme cada 5 años». Adrián suspiró. «No empecemos, padre. He venido porque me dijeron que su salud empeoró. Y porque la herencia necesita estar vigilada, supongo», replicó el anciano. Antes de que el silencio se hiciera insoportable, la joven intervino con una voz suave. «Señor Villaseñor, el médico dijo que debe evitar las discusiones». Don Ernesto sonrió apenas. «Ella es Lucía Ramos, la nueva cuidadora. Tiene más paciencia que tú y más corazón que todos los que han pasado por esta casa». Adrián la observó con escepticismo. «¿Cuántos años tiene?» 24, señor», respondió ella, manteniendo la mirada. «Pero no se preocupe, sé hacer mi trabajo». Él alzó una ceja, divertido por su respuesta directa. «Veremos cuánto dura». Los días siguientes fueron una prueba silenciosa entre ellos. Adrián pasaba largas horas en el despacho, revisando documentos y hablando por teléfono con tono autoritario. Desde la ventana, a veces la veía en el jardín, ayudando a su padre a caminar o leyendo en voz baja junto a él. Había algo en esa mujer que lo desconcertaba. No era su belleza, aunque la tenía. Era su calma, su manera de no impresionarse ante su poder. Una tarde, al entrar en la biblioteca, la encontró allí, ordenando libros. «No recuerdo haberla autorizado a tocar mis cosas», dijo él, con su voz grave. Lucía se volvió despacio. «Solo estaba limpiando el polvo, señor. Nadie lo había hecho en años». «Tal vez porque nadie tiene permiso», replicó. Ella sonrió apenas. «Entonces, debería agradecer que ahora sí lo tenga». Adrián la observó con una mezcla de fastidio y admiración. Nadie se le había enfrentado así en mucho tiempo. «No sabe con quién está hablando». «Lo sé perfectamente», dijo Lucía, sin bajar la mirada. «Con un hombre que se esconde detrás de su dinero porque tiene miedo de volver a sentir». El comentario lo dejó helado. Por un momento, no supo qué responder.
Luego, simplemente salió de la habitación, molesto consigo mismo por haberse dejado afectar. Esa noche, mientras bebía whisky en el despacho, no podía sacarla de su cabeza. Su forma de hablar, su seguridad, su sinceridad. Había conocido muchas mujeres, todas dispuestas a complacerlo, pero ninguna lo había desafiado de esa manera. En el piso de arriba, Lucía escribía en su cuaderno. Era su costumbre cada noche. Allí anotaba los pequeños detalles del día, la sonrisa fugaz del anciano, las frases cortantes del hijo, el sonido del viento golpeando las ventanas antiguas. Hoy conocí al hijo del señor Ernesto. Es frío, arrogante y seguro de sí mismo. Pero vi algo en sus ojos, algo que intenta esconder. No sé qué es aún, pero no parece feliz. Tal vez nadie lo sea en esta casa. Pasaron los días, y la tensión entre ellos se volvió una corriente silenciosa que llenaba los pasillos. Adrián comenzó a notar cosas que antes le parecían insignificantes, el canto de Lucía mientras preparaba el té, la forma en que su padre reía con ella, la calma que traía a la casa. Una noche, al escuchar risas desde la sala, se detuvo en la puerta. Su padre jugaba con un mazo de cartas, y Lucía lo observaba divertida. Tu turno, don Ernesto. Me haces trampas, niña, bromeó el anciano. Adrián, por primera vez en años, sonrió. Era una escena tan simple y cálida que le resultó dolorosa. Recordó una época en la que esa casa estaba llena de vida, antes de que la ambición lo consumiera. Lucía lo vio en la puerta y se levantó. ¿Quiere unirse? Él negó con la cabeza. No sé jugar. Entonces puede aprender, dijo ella, extendiéndole una carta con una sonrisa. Adrián dudó unos segundos, pero finalmente se acercó. Y mientras las risas llenaban la habitación, algo dentro de él comenzó a cambiar, aunque aún no lo entendía. Esa noche, al acostarse, no pudo dormir. En su mente resonaban las palabras de Lucía, las risas de su padre, la sensación de paz que hacía años no conocía. Por primera vez, el hombre rudo y solitario sintió miedo. No del fracaso, no de la pérdida, sino de lo que esa joven campesina estaba despertando en él, la posibilidad de volver a amar. Y aunque intentó negarlo, supo que ya era demasiado tarde. El destino había empezado a jugar sus cartas. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio extraño. El viento soplaba entre los cipreses y las cortinas del gran ventanal se mecían suavemente, como si la casa entera respirara con cautela. Adrián bajó las escaleras con paso firme, aún con la mente llena de las imágenes de la noche anterior. En el comedor, el aroma a pan recién horneado lo sorprendió. Sobre la mesa había café, frutas, y una bandeja de galletas que no recordaba haber visto nunca. Frente a esa escena, Lucía se movía de un lado a otro, recogiendo los platos con una destreza que parecía natural. ¿Desde cuándo esta casa huele a hogar?, murmuró Adrián, tomando una taza. Lucía sonrió sin levantar la vista. Desde que alguien decidió abrir las ventanas y dejar que entre la luz. Él arqueó una ceja. Supongo que fue idea suya. El aire fresco cura más que cualquier medicina, respondió ella, con tranquilidad. La manera en que hablaba, sin miedo, sin buscar complacerlo, lo descolocaba. Adrián, acostumbrado a que todos se sometieran a su voz, sentía que cada palabra de Lucía era un espejo que lo obligaba a mirarse de verdad. Durante los días siguientes, la rutina de la hacienda cambió. Don Ernesto parecía más animado, salía al jardín, contaba historias del pasado y hasta se atrevía a reír. Lucía lo acompañaba siempre, y su presencia llenaba el aire de una energía nueva. Adrián los observaba desde lejos. Intentaba convencerse de que su interés en la joven era simple curiosidad, una distracción pasajera. Pero cada vez que la veía cuidar de su padre con tanta ternura, sentía un nudo en el pecho. Una tarde, mientras revisaba documentos en el despacho, escuchó golpes suaves en la puerta. ¿Puedo pasar? Era la voz de Lucía. Adrián levantó la vista y asintió. Ella entró, sosteniendo un cuaderno de cuero gastado. Su padre me pidió que se lo entregara. Dijo que le pertenecía. Él lo tomó, reconociendo de inmediato la letra de su madre.
Eran los diarios que ella había escrito antes de morir. Durante años, Adrián los había evitado, incapaz de enfrentar lo que contenían. Gracias, murmuró, guardándolo con cuidado. Lucía lo observó con una mezcla de respeto y compasión. A veces el pasado duele, pero también enseña. Él la miró fijamente. ¿Qué sabe usted del dolor? Lucía bajó la mirada, pero su voz no tembló. Más de lo que imagina. Hubo un silencio largo. En esa pausa, algo invisible se formó entre ellos, una conexión silenciosa, frágil y poderosa al mismo tiempo. Esa noche, una tormenta estalló sobre la hacienda. Los truenos retumbaban y la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales. Adrián no podía dormir. Bajó a la sala buscando el refugio del fuego, pero se detuvo al ver a Lucía allí, envuelta en una manta, leyendo junto a la chimenea. No esperaba encontrarla despierta, dijo él, con una media sonrisa. No puedo dormir cuando llueve, respondió ella, levantando la vista. Me recuerda al campo, a los días en que la tierra se empapaba y todo olía a vida nueva. Adrián se acercó despacio, observándola con una intensidad que la hizo apartar la mirada. Usted no encaja en este lugar, dijo él. Lucía sonrió apenas. Tal vez porque no pertenezco a los lugares, sino a las personas que me hacen sentir en casa. Él se quedó en silencio. Aquella frase lo golpeó más fuerte que cualquier reproche. Durante años había tenido todo lo que el dinero podía comprar, excepto eso, un lugar donde sentirse en casa. ¿Por qué aceptó este trabajo? Preguntó finalmente. Lucía dudó antes de responder. Porque necesitaba trabajar, pero también porque escuché que su padre estaba solo. Y yo sé lo que es estar sola. ¿Y su familia? Murieron hace años. El campo no perdona cuando hay sequía. Adrián no dijo nada. Simplemente la observó, viendo por primera vez más allá de su aspecto sencillo. En ella había una fortaleza silenciosa, una belleza que no nacía del cuerpo, sino del alma. El fuego proyectaba sombras danzantes en las paredes, y por un instante, el silencio entre ellos fue más íntimo que cualquier palabra. Debería ir a descansar, murmuró él finalmente, casi en un susurro. Lucía asintió, pero antes de levantarse, dijo con voz suave. Señor Villaseñor, usted no tiene que cargar con todo solo. A veces, dejar que alguien se acerque no es debilidad. Él no respondió. La vio alejarse lentamente, mientras el sonido de la lluvia llenaba la habitación. Y en ese instante, algo cambió dentro de él. Los días pasaron, y la presencia de Lucía se volvió una constante. No solo cuidaba de don Ernesto, sino también de los detalles más pequeños que nadie notaba, las flores frescas en el jarrón, la música suave en las tardes, el aroma del pan recién hecho. Un mediodía, mientras almorzaban, don Ernesto habló con una sonrisa maliciosa. Hijo, deberías agradecerle más a Lucía. No solo mantiene viva la casa, también te está devolviendo el alma. Adrián bufó. No exagere. Yo ya fui como tú, Adrián, replicó el anciano. Creí que el amor era una distracción. Hasta que la perdí. Lucía bajó la mirada, incómoda, pero Adrián permaneció en silencio. Esas palabras lo persiguieron el resto del día. Esa tarde, mientras caminaba por el jardín, la encontró recogiendo flores silvestres. La luz del atardecer caía sobre su rostro, y su risa, leve y sincera, se mezclaba con el canto de los pájaros. No debería estar aquí sola, dijo él, acercándose. ¿Y por qué no? Preguntó, girando hacia él. Este terreno es peligroso. Hay zonas resbaladizas. Lucía sonrió. No se preocupe, señor Villaseñor. He vivido toda mi vida entre montañas. Sé cuidarme. Él dio un paso más cerca. De eso no estoy tan seguro. Sus miradas se cruzaron. Hubo algo en el aire, un instante suspendido en el tiempo. Un rayo de sol se filtró entre las ramas, iluminando los ojos de Lucía. Adrián sintió que el corazón le latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho.
Por primera vez en años, quiso tocar a alguien no por deseo, sino por necesidad. Pero ella dio un paso atrás. No soy una de esas mujeres de ciudad, señor. No juego con los sentimientos. ¿Y quién le dijo que estoy jugando? Replicó él, con voz baja. Lucía lo miró con firmeza. Porque los hombres que tienen todo, a veces creen que pueden tener también el corazón de los demás. Pero yo no soy parte de su colección. Dicho eso, recogió las flores y se alejó, dejando a Adrián solo en medio del jardín, con el orgullo herido y el alma temblando. Esa noche, Adrián no pudo conciliar el sueño. Caminó hasta el despacho y abrió el cuaderno que Lucía le había entregado. En una de las páginas, su madre había escrito: Un hombre sin amor es como una casa sin luz. Puede parecer fuerte, pero por dentro se está desmoronando. Y entonces lo entendió. Por primera vez, se dio cuenta de que Lucía no solo había traído vida a la casa, la había traído a él. Pero lo que aún no sabía era que el destino, caprichoso como siempre, ya estaba preparando la tormenta que pondría a prueba ese sentimiento que apenas empezaba a nacer. El amanecer llegó con un silencio extraño, distinto a los demás. En la hacienda Villaseñor, los días solían comenzar con el sonido de los pájaros y el eco de las voces de los empleados, pero esa mañana, Adrián se despertó con una sensación de inquietud que no supo explicar. Bajó al jardín buscando aire, pero en el fondo sabía que lo que buscaba no era el aire, sino a ella. Desde hacía semanas, Lucía se había convertido en una presencia inevitable, un pensamiento constante que lo perseguía incluso en sueños. La encontró junto a la fuente, regando las plantas. Llevaba un vestido sencillo, color lavanda, y el cabello recogido en una trenza suelta. Al verlo, sonrió con timidez. Buenos días, señor Villaseñor. Te he dicho que puedes llamarme Adrián, respondió él, casi sin darse cuenta. Lucía se detuvo, sorprendida. Eso no sería apropiado. ¿Apropiado para quién? Replicó, dando un paso hacia ella. ¿Para ti o para los demás? Ella desvió la mirada, intentando mantener la calma. Para los dos. Usted es mi empleador. Adrián suspiró. No me hables como si no sintieras nada, Lucía. No me mientas. Sus ojos se cruzaron, y por un momento, el mundo pareció detenerse. El sonido del agua, el canto de los pájaros, todo se volvió un murmullo distante. Pero antes de que pudiera acercarse más, la voz de don Ernesto interrumpió el momento. Adrián, ven aquí un momento. El millonario se giró con frustración, mientras Lucía aprovechaba para alejarse discretamente hacia la casa. En el despacho, don Ernesto lo esperaba sentado junto a la ventana, con el rostro pálido pero los ojos llenos de vida. Has cambiado, hijo, dijo el anciano, sin rodeos. ¿Por qué lo dice? Porque ya no miras el mundo con la misma frialdad. Y sé muy bien quién tiene la culpa de eso. Adrián trató de disimular. No es lo que piensa. Don Ernesto sonrió. He amado y he perdido, hijo. Reconozco el amor incluso cuando alguien intenta negarlo. El silencio se hizo pesado. Adrián no sabía qué responder. Por primera vez, no podía ocultarse detrás de su arrogancia. Lucía es una mujer buena, continuó su padre, y no merece sufrir por los errores de otro Villaseñor. ¿A qué se refiere? El anciano lo miró con seriedad. A que nuestra familia no tiene un buen historial cuando se trata del amor. Tu madre lo supo mejor que nadie. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una sombra. Adrián sintió que algo dentro de él se quebraba. Su madre, el recuerdo de su rostro, de su voz, de las discusiones que llenaban la casa cuando él era apenas un niño. Esa tarde, Adrián fue a buscar a Lucía. La encontró en la cocina, preparando la cena. El aroma a sopa y hierbas llenaba el ambiente. Ella lo miró con curiosidad, notando la tensión en su rostro. ¿Está bien, señor? No, admitió él, con voz grave. Mi padre me ha hablado de cosas que preferiría olvidar. Lucía lo observó en silencio, esperando que continuara.
Mi madre murió joven. Mi padre la amaba, pero su orgullo, su necesidad de tener siempre la razón, los destruyó. Yo crecí creyendo que el amor solo trae debilidad, y me prometí no sentirlo nunca. Lucía bajó la cuchara y se acercó despacio. Y sin embargo, aquí está. Él la miró fijamente, sorprendido por su audacia. ¿Y tú? ¿Qué te trajo aquí, Lucía? Aparte del trabajo. Ella respiró hondo, y por primera vez su voz tembló. Necesitaba empezar de nuevo. Mi madre enfermó hace años, y tuve que dejar mis estudios para cuidarla. Murió en mis brazos, sin nada, solo con la esperanza de que yo encontrara un lugar donde pudiera vivir en paz. Tal vez vine buscando eso. Adrián sintió un nudo en la garganta. Había en esas palabras una sinceridad que lo desarmaba. No sé qué me pasa contigo, confesó finalmente. No puedo dejar de pensar en ti, y eso me asusta. Lucía sonrió, triste. El amor siempre asusta cuando es real. Hubo un silencio largo, interrumpido solo por el crepitar del fuego. Adrián dio un paso hacia ella, pero antes de tocarla, se contuvo. No quiero hacerte daño. Entonces no lo hagas, susurró ella. Durante las semanas siguientes, la relación entre ellos se volvió un secreto que vivía en las miradas. No había palabras ni gestos evidentes, pero todos en la casa podían sentir esa tensión dulce y peligrosa. Una tarde, mientras Lucía ayudaba a don Ernesto con sus medicamentos, el anciano la tomó de la mano. Hija, cuida de mi hijo cuando yo ya no esté. Él finge ser de piedra, pero su corazón está lleno de heridas. Lucía se quedó sin palabras. Yo lo intentaré, señor, respondió con voz baja. No lo intentes, hazlo. Pero también cuídate tú. Amar a un villaseñor nunca ha sido fácil. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos, Adrián caminó hasta la habitación de su padre. Escuchó las voces desde el pasillo, Lucía le leía en voz baja, y su padre reía como no lo hacía en años. Adrián se apoyó en el marco de la puerta, sin interrumpirlos. Había algo en esa escena que le devolvía un trozo de infancia que creía perdido. Pero entonces, una voz desconocida rompió la calma. Vaya, parece que la hacienda tiene nueva compañía, dijo una mujer desde el pasillo. Lucía levantó la vista. En la entrada estaba una figura elegante, de cabello rubio y sonrisa altiva, Isabella, la exnovia de Adrián, hija de un empresario con quien él tenía negocios. ¿Quién es ella?, preguntó Isabella con tono venenoso, mirando a Lucía de arriba abajo. Adrián endureció el rostro. Isabella, no es momento. Parece que lo olvidaste pronto, ¿no? Continuó ella, cruzándose de brazos. Aunque claro, siempre te gustaron las aventuras con las criadas. Lucía se sonrojó, herida por las palabras. Adrián la miró con culpa y rabia. No vuelvas a hablarle así, dijo con voz firme. Isabella soltó una carcajada amarga. Te desconozco, Adrián. ¿Desde cuándo un villaseñor defiende a una sirvienta? Lucía no esperó a escuchar más. Salió del cuarto sin mirar atrás. Esa noche, la casa se llenó de tensión. Lucía se encerró en su habitación, intentando contener las lágrimas. No lloraba por las palabras de Isabella, sino por lo que sintió en la mirada de Adrián, vergüenza. Horas después, él tocó a su puerta. Lucía, déjame entrar, pidió en voz baja. Ella abrió, con los ojos rojos. No tienes que explicarme nada, señor Villaseñor. No soy nadie en tu mundo. No digas eso. Pero es la verdad, replicó ella, con tristeza. No pertenezco a este lugar ni a tu vida. No quiero ser una mancha en tu reputación. Adrián la tomó de la mano, desesperado. No me importa lo que digan. Debería importarte. Porque si no lo haces, acabarás perdiéndolo todo otra vez, dijo ella, apartándose. Él la miró, impotente. Lucía. Pero ella solo negó con la cabeza. Necesito tiempo.
y antes de que él pudiera responder, Lucía cerró la puerta lentamente, dejando del otro lado a un hombre que por primera vez comprendía lo que significaba perder algo que realmente importaba. Desde esa noche, Adrián no volvió a verla en el desayuno. Lucía seguía cumpliendo sus deberes, pero evitaba cruzar miradas con él. El ambiente en la hacienda se volvió gris, pesado. Don Ernesto, al notar la distancia entre ellos, suspiró con tristeza. A veces, hijo, el amor necesita silencio para crecer. Pero si esperas demasiado, el silencio puede destruirlo. Adrián entendió las palabras, pero el orgullo lo mantenía prisionero. No sabía que, mientras luchaba con sus propios sentimientos, un secreto del pasado comenzaba a salir a la luz, un documento guardado por su padre, una carta escrita hace años. Una verdad capaz de cambiarlo todo, incluso el destino de Lucía. La lluvia caía con fuerza sobre los ventanales de la hacienda Villaseñor. Era como si el cielo entero decidiera descargar su furia sobre la tierra, reflejando la tormenta que también se gestaba dentro de Adrián. Desde la discusión con Lucía, nada volvía a ser igual. La casa, antes llena de risas y calma, había vuelto a su antiguo silencio. Adrián pasaba horas encerrado en su despacho, intentando concentrarse en sus negocios, pero cada número, cada palabra, le recordaba el vacío que Lucía había dejado. Intentaba convencerse de que debía olvidarla, que el amor no era para hombres como él. Pero el corazón, rebelde, no entendía de razones. Una tarde, don Ernesto lo mandó llamar. Cuando Adrián entró en la habitación, lo encontró pálido, sosteniendo una caja de madera antigua. «Siéntate, hijo», dijo con voz débil pero firme. «Hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde». Adrián frunció el ceño. «¿Qué ocurre, padre?» El anciano abrió la caja y le mostró una serie de cartas amarillentas, atadas con una cinta azul. «Son de tu madre. No te las di antes porque creí que no estabas preparado. Pero ahora temo que el pasado se repita». Adrián tomó una de las cartas con manos temblorosas. Reconoció de inmediato la letra delicada y elegante. Comenzó a leer. «Mi querido Ernesto, si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca te guardé rencor. Te amé, incluso cuando tu orgullo destruyó todo. Pero hay algo que debes contarle a Adrián cuando crezca, un secreto que podría cambiar su vida». Adrián levantó la mirada, confundido. «¿Qué significa esto?» Don Ernesto suspiró. «Tu madre tenía una hermana, una mujer humilde, del campo. Hace muchos años, cuando tú eras niño, esa mujer trabajó aquí, en esta misma casa. Era buena, leal, y se marchó con el corazón roto. Su hija nació meses después». Adrián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué está diciendo, padre?» El anciano lo miró con dolor. «Lucía, hijo. Ella es la hija de esa mujer. Es sangre de nuestra familia». El silencio cayó sobre la habitación como un golpe. Adrián se levantó de golpe, incapaz de respirar. «No, no puede ser. Tu madre lo sabía», continuó don Ernesto, con la voz temblorosa. «Intentó ayudar a su hermana, pero yo no lo permití. Pensé que esa gente solo traería problemas. Ahora veo que me equivoqué». Adrián sintió como el mundo se desmoronaba a su alrededor. El rostro de Lucía apareció en su mente, su sonrisa, sus ojos llenos de vida, y la idea de que su destino estaba entrelazado al suyo de una forma prohibida le resultó insoportable. «¿Ella lo sabe?», preguntó finalmente. «No. Su madre nunca se lo dijo. Y quizás sea mejor así». «No», replicó Adrián, con un tono de voz quebrado. «No puedo seguir ocultando algo así». Esa noche, el cielo seguía llorando. Lucía estaba en su habitación, bordando junto a la ventana, cuando escuchó pasos en el pasillo. Adrián se detuvo frente a su puerta. Golpeó suavemente, y al no recibir respuesta, entró. «¿Qué hace aquí, señor Villaseñor?», preguntó ella, intentando mantener la compostura. Él avanzó hasta quedar frente a ella. Su rostro estaba tenso, sus ojos,
cargados de dolor. Necesito hablar contigo, dijo con voz baja. Lucía dejó el bordado a un lado. Lo escucho. Adrián respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Mi padre me contó algo que cambia todo entre nosotros. Lucía lo miró, desconcertada. ¿Qué ocurre? Él tragó saliva. Tu madre trabajó aquí hace muchos años. Era hermana de mi madre. Lucía palideció. ¿Qué está diciendo? Que tú y yo compartimos la misma sangre, Lucía. No somos extraños. Somos familia. El silencio que siguió fue insoportable. Lucía se levantó lentamente, retrocediendo un paso. Eso no puede ser cierto. Lo es. Tengo las cartas de mi madre, los registros, todo. Lucía negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a llenar sus ojos. No, no puede ser. Yo. Lucía, escúchame. Yo no sabía nada. Juro que no lo sabía. Ella lo miró con desesperación. ¿Y cree que eso cambia algo? Usted y yo. No fue nuestra culpa, dijo él, intentando acercarse. Nadie nos dijo la verdad. Pero eso no borra lo que somos ahora. Lucía se llevó las manos al rostro, temblando. Dios mío, todo lo que sentí. Adrián la tomó de los hombros. Nada de lo que sentimos fue un error. No puede serlo. Ella lo apartó, sollozando. Si lo fue. Si el destino quiso que fuéramos familia, entonces no hay lugar para lo que usted siente, ni para lo que yo siento. Y antes de que Adrián pudiera decir algo más, Lucía salió corriendo de la habitación, dejando atrás todo lo que habían construido. Durante los días siguientes, la casa se convirtió en un lugar de fantasmas. Lucía evitaba a Adrián, y él, incapaz de enfrentarse a la verdad, se sumergió en el trabajo. Don Ernesto, cada vez más débil, observaba la situación con tristeza. Te advertí que el pasado siempre vuelve, hijo, le dijo una tarde, con voz apenas audible. Pero aún puedes elegir qué hacer con él. ¿Cómo puedo elegir si todo lo que siento es un pecado? Respondió Adrián, golpeando el escritorio. ¿Cómo puede el destino ser tan cruel? A veces, el amor no llega para quedarse, sino para enseñarnos lo que realmente somos, susurró su padre. Adrián bajó la mirada. No podía aceptar que la vida lo castigara de esa manera. Había pasado años evitando el amor, solo para encontrarlo en la única mujer que no podía tener. Lucía, por su parte, decidió que debía irse. No podía soportar el peso de aquella verdad. Una noche, mientras preparaba su maleta, Marta, la ama de llaves, entró en la habitación. ¿Qué estás haciendo, niña? No puedo quedarme más aquí, Marta. ¿Y el señor Ernesto? Te necesita. Lucía se secó las lágrimas. Encontrará a otra persona. No puedo cuidar de él sabiendo lo que sé. Marta la miró con ternura. Tú no hiciste nada malo, Lucía. Lo que pasa entre el corazón y el destino no se elige. Lucía suspiró. A veces, amar a alguien también significa alejarse. Antes del amanecer, Lucía dejó una carta sobre el escritorio de Adrián. En ella, escribió con letra temblorosa. Adrián, gracias por devolverme la fe en lo que es bueno. No puedo quedarme, no después de saber la verdad. Pero sepa que, aunque el destino nos haya separado, una parte de mí siempre lo llevará en silencio. Cuide de su padre, y de su corazón. Lucía. Cuando Adrián encontró la carta, el sol ya se alzaba sobre las colinas. Salió corriendo hacia el camino que conducía al pueblo, con el corazón desbocado. Pero cuando llegó al final del sendero, ya era tarde. Solo quedaban las huellas de las ruedas del carruaje que se alejaba. Se quedó allí, bajo el amanecer, con la carta en la mano y la garganta seca. Por primera vez, Adrián Villaseñor, el hombre que nunca lloraba, dejó caer una lágrima. No por orgullo herido, sino por amor perdido. Y sin saberlo,
Ese llanto sería el comienzo de su redención. El amanecer bañaba la hacienda Villaseñor con una luz dorada y triste. Adrián permanecía inmóvil junto al portón, con la carta de Lucía arrugada entre sus dedos. Había pasado horas allí, como si esperara que el destino diera marcha atrás y ella apareciera de nuevo en el camino. Pero solo el viento respondía, llevándose consigo las últimas huellas del carruaje que la había alejado de su vida. Esa mañana, don Ernesto despertó más débil que nunca. Cuando Adrián entró a su habitación, el anciano lo miró con ternura. «Se fue, ¿verdad?», preguntó con voz cansada. Adrián asintió, sin poder pronunciar palabra. «No la culpes, hijo. A veces, las almas se separan para aprender a amarse mejor cuando se reencuentran». El joven cerró los ojos, tratando de contener las lágrimas. «No sé si algún día podré perdonarme por todo esto». «Entonces empieza perdonando a los demás», susurró su padre. «A mí, por mis errores. A ella, por irse. Y a ti, por haber amado». Adrián permaneció en silencio, pero dentro de su pecho algo comenzó a moverse, una semilla de comprensión que dolía tanto como sanaba. Durante semanas, la hacienda se volvió un lugar de rutina mecánica. Adrián trabajaba sin descanso, intentando llenar el vacío con responsabilidades. Pero cada rincón le recordaba a Lucía, el jardín donde solía cantar mientras regaba las flores, la cocina donde su risa suavizaba hasta el día más sombrío, el olor del pan recién horneado que ya no volvía a sentirse. Una tarde, mientras revisaba papeles en el despacho, escuchó un ruido en la puerta. Era Marta, con una expresión preocupada. «Señor Adrián, don Ernesto ha empeorado. El médico dice que necesita reposo absoluto». Adrián se levantó de golpe. «Voy enseguida». Al llegar al cuarto, su padre lo miró con una calma extraña. «Hijo, no quiero que vivas con el corazón cerrado», dijo débilmente. «Busca a Lucía. No importa lo que el pasado diga. El amor no tiene apellido». «Padre, no puedo». «Sí puedes. Eres mi mayor error y mi mayor esperanza. Si la amas, lucha por ella». Esas fueron las últimas palabras coherentes que el anciano pronunció antes de caer en un sueño profundo del que, según los médicos, quizás no despertaría. Adrián se sentó junto a la cama, tomó su mano y prometió en silencio que cumpliría su deseo. 2 días después, dejó la hacienda en manos de Marta y emprendió viaje al pueblo donde Lucía había nacido. Durante el camino, el paisaje cambió lentamente, los campos dorados se convirtieron en montañas verdes y humildes casas de adobe. Cada kilómetro que avanzaba, el corazón le latía más rápido. Al llegar, preguntó por ella en la plaza. Algunos la recordaban vagamente, otros decían haberla visto ayudando en una pequeña clínica rural. Finalmente, una anciana le señaló el camino hacia una casa al borde del río. Cuando Adrián llegó, la vio. Lucía estaba de espaldas, tendiendo ropa en una cuerda, con el cabello recogido y el vestido sencillo que tanto la caracterizaba. Durante unos segundos, él no pudo moverse. Había imaginado ese momento 1000 veces, pero ahora que estaba frente a ella, todo su valor se desmoronaba. Finalmente, dijo en voz baja. «Lucía». Ella se giró, sorprendida. La cesta cayó de sus manos. «¿Qué hace aquí?», preguntó, con los ojos muy abiertos. «Vine a buscarte». «No debía hacerlo. Le dije que no volviera. No podía quedarme sabiendo que me iba a arrepentir el resto de mi vida». Lucía respiró hondo, tratando de mantener la calma. «No tiene sentido, Adrián. Lo que descubrimos no cambia». «Tal vez no», respondió él, «pero tampoco cambia lo que siento. He pasado noches enteras intentando olvidarte, y solo he conseguido recordarte más». Ella lo miró con tristeza. «Y si el destino fue cruel, debemos aceptarlo». «No, Lucía. El destino puede escribir las reglas, pero nosotros decidimos cómo vivirlas». Se acercó despacio, temiendo que un movimiento brusco la hiciera huir. «Tu madre y la mía cometieron errores», continuó. «Pero nosotros no tenemos por qué pagar por ellos.
Mi padre me confesó algo antes de enfermar, no hay registro alguno que pruebe que vuestras familias compartan sangre directa. Solo suposiciones, rumores de un pasado mal contado. Lucía lo observó, confundida. ¿Qué está diciendo? Que quizás toda esta distancia fue por un error. Que nada impide que tú y yo. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo silenciosas. No puedo creer en eso sin pruebas. Adrián sacó un sobre del bolsillo. Las tengo. Busqué los archivos de nacimiento, las partidas antiguas. Tu madre no era hermana de la mía. Eran primas lejanas. El parentesco es tan distante que no hay lazo que nos impida amar. Lucía se quedó inmóvil, procesando lo que oía. ¿Estás seguro? Más que de mi propia vida. Entonces, el aire se volvió denso. Lucía dio un paso atrás, luego otro hacia adelante, y finalmente, sin decir palabra, se lanzó a sus brazos. El abrazo fue largo, sincero, de esos que quiebran y reconstruyen al mismo tiempo. Adrián la sostuvo con fuerza, sintiendo como todo el dolor acumulado se disolvía poco a poco. Te busqué porque no puedo imaginar un futuro donde tú no estés, susurró él contra su cabello. Y yo huí porque temía amarte más de lo que debía, respondió ella, con voz temblorosa. Pero ya no puedo seguir huyendo. El río corría a unos metros, reflejando la luz del atardecer. Los pájaros regresaban a sus nidos, y el mundo parecía contener la respiración para no interrumpirlos. Lucía, dijo Adrián, apartándola apenas para mirarla a los ojos, prométeme que volverás conmigo. Mi padre necesita verte. Y yo, te necesito a ti. Lucía sonrió con dulzura. Volveré. Pero solo si prometes algo a cambio. Lo que sea. Promete que nunca volverás a dejar que el orgullo o el miedo decidan por ti. Adrián asintió. Te lo prometo, por todo lo que soy. Ella tomó su mano, juntos, caminaron hacia el carruaje que aguardaba en el camino. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián sintió que no estaba huyendo del pasado, sino avanzando hacia un futuro que valía la pena. De regreso a la hacienda, Marta los recibió con lágrimas en los ojos. Gracias a Dios, niña, estás de vuelta. El señor Ernesto preguntaba por ti incluso en sueños. Lucía corrió al cuarto del anciano. Don Ernesto abrió los ojos lentamente al sentir su voz. Lucía, sabía que volverías. No podía dejarlo solo, dijo ella, tomando su mano. El anciano sonrió débilmente. Ahora puedo descansar tranquilo. Miró a Adrián, que estaba junto a la puerta, con los ojos brillantes. Hijo, cuida de ella. Y cuida de ti. Aquella noche, la hacienda volvió a tener luz. Por primera vez en mucho tiempo, el aire se llenó de esperanza. Pero el destino aún guardaba una última prueba para ellos. Una que pondría a prueba todo lo que habían aprendido sobre el amor, la verdad y el perdón. Porque en el corazón de Adrián Villaseñor, la paz apenas comenzaba a florecer. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. En la hacienda Villaseñor, el canto de los gallos se mezclaba con el susurro de las hojas movidas por el viento. Lucía se despertó antes que el sol, como si su corazón presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Bajó las escaleras en silencio, con el delantal todavía húmedo de la noche anterior. Adrián dormía en el sillón del despacho, agotado por las largas horas cuidando de su padre. Su semblante era tranquilo, casi en paz, y por un momento, Lucía se detuvo a contemplarlo. Había en él una ternura que antes no existía, una calma nueva, nacida del amor y del dolor compartido. Poco después, Marta irrumpió en la habitación con el rostro pálido. Lucía, hijo mío, el señor Ernesto no despierta. Lucía corrió escaleras arriba, con el corazón latiendo en la garganta. Al entrar en la habitación, el silencio era total. Don Ernesto yacía inmóvil, con una leve sonrisa dibujada en los labios. Adrián se acercó despacio, temblando. Le tomó la mano a su padre, pero ya estaba fría. No, susurró, cayendo de rodillas junto a la cama. Lucía se acercó a él y lo abrazó sin decir palabra.
No había consuelo posible, solo la certeza de que el amor y el perdón habían llegado a tiempo, antes de la despedida. Se fue en paz, dijo ella entre lágrimas. Lo sabía, Adrián. Sabía que lo había perdonado todo. Él hundió el rostro en su hombro. No estaba preparado para perderlo. Nadie lo está, susurró ella, pero su alma estará siempre contigo. El entierro se realizó al día siguiente, bajo un cielo gris. Gente del pueblo y antiguos empleados de la hacienda acudieron a despedir al viejo villaseñor. Lucía permaneció junto a Adrián todo el tiempo, sosteniéndolo con su sola presencia. Cuando el último puñado de tierra cayó sobre la tumba, Adrián cerró los ojos y dijo en voz baja: «Prometo honrar su nombre haciendo lo que él nunca se atrevió a hacer, amar sin miedo». Lucía lo miró con los ojos húmedos, sabiendo que aquellas palabras marcaban un antes y un después. Los días que siguieron fueron extraños, una mezcla de calma y melancolía. La hacienda parecía distinta, más viva y más silenciosa a la vez. Lucía intentó devolverle el orden, organizando el personal y cuidando del jardín como sabía que al viejo Ernesto le gustaba. Adrián, en cambio, pasaba las mañanas en los establos y las noches en el despacho, revisando documentos antiguos. Una tarde, mientras ella regaba las plantas del patio, él se acercó con una carta en la mano. «Lucía», dijo con voz grave, «necesito mostrarte algo». Ella lo miró, intrigada. «¿Qué ocurre?» «Es una carta de mi padre. La encontré entre sus papeles esta mañana. Está dirigida a ti». Lucía tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió lentamente, reconociendo la caligrafía del anciano. «Querida Lucía. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo. No llores por mí, porque me voy en paz. Quiero agradecerte por haber traído luz a mi casa y a mi hijo. Él te amó desde el primer instante, aunque tardó en entenderlo. Hay algo más que debo decirte, el apellido Villaseñor te pertenece tanto como a nosotros. Tu madre trabajó aquí, sí, pero lo hizo porque su padre, tu abuelo, fue parte de nuestra familia, un hombre justo y noble que renunció a todo por amor. Tu linaje no está marcado por la pobreza, sino por la dignidad. No permitas que el pasado los separe. El amor verdadero no conoce fronteras de sangre, ni de nombre. Con cariño eterno. Ernesto Villaseñor». Lucía levantó la vista, las lágrimas rodando por sus mejillas. Él sabía la verdad desde el principio. Adrián asintió, con los ojos húmedos. Y quiso que la descubriéramos a nuestro tiempo. Ella apretó la carta contra su pecho. Todo este dolor, toda esta distancia, y al final, nada nos separaba realmente. El destino tenía que enseñarnos a luchar, respondió Adrián. Solo así podríamos merecer lo que sentimos. Se miraron largo rato, en silencio. No hacían falta palabras. El amor que los había herido era el mismo que ahora los sanaba. Esa noche, la hacienda se llenó de una paz nueva. Lucía caminó por los pasillos descalza, recordando cada rincón donde alguna vez había sentido miedo o duda. Ahora, todo le parecía diferente. Encontró a Adrián en el balcón, mirando las estrellas. «¿Sabes?», dijo él sin apartar la vista del cielo. «Mi padre solía decir que las estrellas son las promesas que no se rompen». Lucía se apoyó a su lado. «Entonces esta noche hay una más, porque la tuya sigue brillando». Adrián sonrió levemente. «Quiero que nos quedemos aquí, Lucía. No por el dinero ni por el apellido, sino para darle un nuevo sentido a esta casa. Quiero convertirla en un lugar donde nadie tenga miedo de amar». Ella lo miró con ternura. «Eso suena como un sueño imposible». «Los imposibles son los que más valen la pena», respondió él, tomando su mano. El viento sopló suavemente, y por un momento todo pareció detenerse. Adrián la miró con una mezcla de respeto y deseo sincero. «Lucía, si aceptas quedarte a mi lado, prometo que nunca más te haré sentir menos de lo que eres». Ella sonrió, con los ojos brillantes. «Solo te pediré una cosa. Dime. Que, pase lo que pase,
nunca dejes de mirarme como lo haces ahora. Adrián la acercó lentamente, y sus labios se encontraron por primera vez sin culpa, sin miedo, solo con amor. Un beso largo, profundo, que selló no una historia de dolor, sino una de renacimiento. Con el paso de los días, la hacienda volvió a florecer. Los campos reverdecieron, las risas regresaron a los pasillos, y Adrián encontró una nueva razón para vivir. Lucía, por su parte, se convirtió no solo en su compañera, sino en el alma del lugar. Un atardecer, mientras caminaban entre los naranjos, Adrián se detuvo y la miró con una mezcla de orgullo y gratitud. ¿Sabes qué pensé el día que llegaste aquí, con tu ropa humilde y tu mirada asustada? Lucía rió suavemente. Seguro que pensaste que no duraría una semana. Pensé que eras un recordatorio del mundo que había olvidado. Y tenía razón. Me devolviste todo lo que el dinero no pudo comprar, la calma, la esperanza, y el amor. Ella le tomó la mano y la apoyó sobre su pecho. Y tú me enseñaste que incluso los corazones más heridos pueden aprender a latir de nuevo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Adrián la abrazó por detrás, apoyando su mentón en su hombro. Mi padre tenía razón, susurró. El amor verdadero no se hereda, se elige. Y yo te elijo, Lucía, hoy y siempre. Ella cerró los ojos, dejando que las palabras la envolvieran como un juramento eterno. Por fin, después de tanto dolor, el silencio de la hacienda ya no pesaba. Ahora estaba lleno de vida, de promesas, y de un amor que había desafiado todo para sobrevivir. Pero el destino, caprichoso y sabio, aún guardaba una última prueba para ellos, una que pondría en juego no solo su amor, sino también su fe. Porque incluso los corazones que han sanado pueden volver a temblar cuando el pasado llama por última vez. El amanecer en la hacienda Villaseñor parecía distinto. Los rayos del sol se filtraban entre las cortinas, bañando la habitación de Adrián y Lucía con una luz cálida y tranquila. Ella despertó primero, y por un instante, pensó que todo había sido un sueño, el amor, la redención, la paz. Pero al volverse y verlo a su lado, dormido, comprendió que la vida finalmente le había concedido una tregua. Sin embargo, las treguas son frágiles. Esa misma mañana, mientras desayunaban en el jardín, un mensajero llegó desde la ciudad. Traía en sus manos un sobresellado con el emblema del despacho jurídico de la familia. Adrián lo tomó con el ceño fruncido. ¿Qué puede ser ahora?, murmuró. Lucía observó su rostro mientras él abría la carta. A medida que leía, su expresión se endurecía. ¿Qué ocurre?, preguntó ella, inquieta. Adrián levantó la vista, con el papel temblando entre sus dedos. Es una citación. Al parecer, hay una disputa sobre la propiedad de la hacienda. ¿Una disputa? ¿Con quién? Con alguien que dice ser heredero de mi padre. El silencio cayó sobre el jardín. Eso no puede ser, susurró Lucía. Tu padre solo tenía un hijo. Adrián se puso de pie, con la mirada fija en el horizonte. Parece que no. Horas más tarde, el abogado de la familia, el señor Robledo, llegó a la hacienda con una carpeta llena de documentos. Adrián lo recibió en el despacho, junto a Lucía. Explíqueme esto, ordenó Adrián. Robledo abrió la carpeta y habló con tono grave. Poco después del fallecimiento de su padre, se presentó un hombre en el juzgado. Dice llamarse Rafael Villaseñor, y asegura ser hijo legítimo de don Ernesto, fruto de una relación anterior a su matrimonio. Lucía se llevó una mano al pecho. ¿Un hijo oculto? El abogado asintió. Tiene documentos que lo respaldan. Certificados, cartas, incluso un testamento parcial. Está reclamando la mitad de la hacienda. Adrián apretó los puños. Eso es imposible. Si mi padre hubiera tenido otro hijo, me lo habría dicho. No podemos estar seguros, respondió el abogado. Don Ernesto mencionó en su carta final que aún quedaban cosas que debía confesarle, pero nunca dijo qué. Lucía miró a Adrián con preocupación. Tal vez deberías hablar con ese hombre antes de juzgarlo.
Él negó con la cabeza. No pienso negociar con impostores. Pero en el fondo, algo en su interior lo inquietaba. ¿Y si era verdad? ¿Y si su padre, en su intento de protegerlos, había ocultado un secreto aún más grande? Días después, Rafael Villaseñor apareció en la hacienda. Era un hombre de unos 30 años, de rostro endurecido por la vida y una mirada que destilaba resentimiento. Así que tú eres el gran Adrián Villaseñor, dijo al entrar al despacho, con una sonrisa sarcástica. El hijo legítimo. Adrián lo observó en silencio. No sé quién eres, pero esta no es tu casa. Oh, claro que lo es, replicó Rafael, arrojando unos documentos sobre la mesa. Ahí tienes las pruebas. Nací antes que tú. Mi madre fue olvidada por tu padre, pero dejó constancia de todo. Lucía, que estaba a un lado, sintió la tensión crecer. Si eso es cierto, ¿por qué vienes ahora? Porque durante años no supe la verdad, respondió Rafael con amargura. Mi madre murió hace poco y me dejó estas cartas. Dijo que mi padre era un hombre poderoso que me negaría el derecho a mi sangre. Y vienes a reclamar lo que crees tuyo, dijo Adrián, cruzando los brazos. Exactamente. No solo la mitad de la hacienda, sino también el nombre que me pertenece. Adrián respiró hondo, intentando mantener la calma. No me interesa una guerra familiar. Pero no cederé hasta que un juez confirme tus palabras. Rafael lo miró con una sonrisa torcida. Como quieras, hermano. Aunque te advierto, tengo más que papeles. Tengo gente que me respalda. Lucía dio un paso al frente. No hace falta violencia. Si dices la verdad, la justicia lo dirá. Rafael la miró con desprecio, pero también con un extraño interés. ¿Y tú quién eres? Lucía. Ah, la famosa campesina que conquistó al millonario. ¡Qué historia tan tierna! Adrián se interpuso entre ellos. Cuida tus palabras. Tranquilo, respondió Rafael con una sonrisa fría. No vine a pelear. Por ahora. Y se marchó, dejando tras de sí un aire pesado y una amenaza que no necesitaba más palabras. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro del estudio, con la mente atormentada. Lucía entró en silencio, llevando una taza de té. No puedes dejar que el odio te domine, le dijo suavemente. No es odio, respondió él, apoyándose en el escritorio. Es miedo. Miedo de perder todo lo que construimos. No vas a perderlo. Lo que tu padre te dejó no fue solo una hacienda, Adrián. Fue un legado de amor. Y eso nadie puede arrebatarte. Adrián levantó la vista hacia ella. ¿Y si resulta ser verdad? ¿Y si él también tiene derecho a todo esto? Lucía se acercó y le tomó la mano. Entonces compartirás. Porque un hombre se mide por su generosidad, no por lo que posee. Él la miró largo rato, y por primera vez en días, su respiración se calmó. Siempre sabes qué decir, murmuró. Porque te conozco mejor de lo que crees, sonrió ella. Se abrazaron en silencio, mientras el viento golpeaba las ventanas con fuerza, presagio de que algo más se acercaba. Una semana después, el abogado regresó con nuevas noticias. Hemos confirmado la autenticidad de los documentos, dijo con voz grave. Rafael Villaseñor es, en efecto, hijo legítimo de don Ernesto. Lucía apretó la mano de Adrián, sintiendo como el mundo volvía a tambalearse. Entonces, susurró él, todo lo que creía saber sobre mi familia era mentira. No lo veas así, hijo, respondió el abogado. Tu padre quiso protegerte. Y quizás pensó que algún día podrías entenderlo. Rafael apareció poco después, con una mirada triunfante. Parece que ahora somos iguales. Adrián se levantó con serenidad. Si buscas venganza, no la tendrás. Pero si buscas un lugar al que pertenecer, esta hacienda también puede ser tuya. Rafael se detuvo, sorprendido. ¿Estás bromeando? No.
No quiero que el nombre Villaseñor vuelva a mancharse por orgullo. Lucía lo miró con admiración. Era el mismo hombre que, meses atrás, vivía encerrado en su ego. Ahora, frente al enemigo, ofrecía paz. Rafael lo observó en silencio. Por un instante, algo cambió en su mirada, aunque no lo suficiente para borrar la amargura. Veremos si cumples tu palabra, dijo finalmente antes de marcharse. Esa noche, mientras las luces se apagaban una a una, Lucía y Adrián salieron al jardín. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo ella en voz baja. Quizás, respondió él. Pero siento que esto no ha terminado. Ella lo miró con inquietud. ¿A qué te refieres? Adrián suspiró. A Rafael. No vino solo por dinero. Hay algo más detrás de sus ojos, algo que aún no entiendo. Lucía tomó su mano. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos. Él asintió. Juntos. Pero en su corazón sabía que la paz era apenas un espejismo. Porque cuando los secretos empiezan a salir a la luz, el amor es la única fuerza capaz de sostener lo que el destino intenta romper. Y aún quedaba una verdad más, una que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer llegó gris, con un cielo cubierto que presagiaba tormenta. La hacienda Villaseñor, que semanas atrás había sido símbolo de reconciliación, ahora parecía contener la respiración. Algo se avecinaba, y todos lo sentían. Adrián llevaba días intentando mantener la calma, pero la tensión con Rafael crecía. Aunque había aceptado compartir las tierras, su hermano no parecía satisfecho. Desde su llegada, los trabajadores notaron su actitud altiva, su forma de observarlo todo como si quisiera apropiarse de algo más que la hacienda. Lucía percibía el peligro. Cada noche, mientras preparaba el té para Adrián, lo encontraba distraído, pensativo, mirando hacia el retrato de su padre. No puedes seguir cargando con lo que no hiciste, le dijo una noche, acercándose a él. No lo entiendes, Lucía, respondió con voz apagada. Mi padre escondió una parte de su vida, y yo soy el resultado de esa mentira. Ella negó suavemente. No eres el resultado de un error, sino de sus decisiones. Y tu valor no depende de su pasado. Adrián la abrazó con fuerza. Si algo te pasa por mi culpa, no me lo perdonaría. Lucía sonrió, apoyando la cabeza en su pecho. No me pasará nada mientras estemos juntos. Pero el destino no acostumbra a conceder promesas eternas. Esa misma semana, un incendio estalló en los establos durante la madrugada. Las llamas se extendieron rápidamente, iluminando el cielo con un resplandor anaranjado. Adrián salió corriendo junto a Lucía y los trabajadores para intentar sofocarlo. «Traigan agua, rápido», gritó. Entre el humo, vio una sombra moverse cerca del granero. Corrió detrás, con el corazón latiendo con furia, y alcanzó a distinguir la figura de Rafael. «¿Qué hiciste?», rugió Adrián, empujándolo contra la pared. «No fui yo», replicó Rafael, pero su mirada lo traicionó. «Solo vine a ver el fuego». «¿Verlo o provocarlo?». Lucía apareció detrás de ellos, tosiendo por el humo. «Adrián, basta. No puedes culparlo sin pruebas». Pero antes de que él respondiera, Rafael sacó de su bolsillo una carta chamuscada y la arrojó a los pies de Adrián. «Ahí está tu prueba. Eso lo escribió nuestro padre. Léelo, y sabrás quién de los dos fue realmente engañado». Adrián tomó la carta con manos temblorosas. Las llamas la habían alcanzado, pero aún podía leerse parte del texto. Era la letra de Ernesto Villaseñor. «Rafael, hijo mío, si algún día lees esto, sabrás que nunca te abandoné. Quise buscarte, pero los errores del pasado me persiguieron. Le dejé todo a Adrián porque era el único que podía protegerte, aunque nunca lo entendiera. No los separen los pecados de su padre, únanse como hermanos, o todo lo que construí se perderá». Adrián bajó la mirada, con el corazón desgarrado. «Mi padre, me mintió, sí, pero también quiso protegernos». Rafael lo observó en silencio. Por primera vez, su ira se quebró.
Toda mi vida creí que lo odiaba, susurró. Creí que me había olvidado. Lucía se acercó a ambos. Tal vez este sea el momento de perdonarlo. Dejen que la culpa muera aquí, con el fuego. El silencio los envolvió mientras las llamas finalmente se apagaban. Y en ese instante, entre cenizas y humo, Adrián dio un paso hacia su hermano y extendió la mano. Si de verdad eres mi hermano, entonces terminemos con esto juntos. Rafael lo miró, dudó, y finalmente estrechó su mano. Pasaron los días, y con ellos llegó la calma. El incendio no había causado grandes pérdidas, pero sí había encendido algo más profundo, una reconciliación silenciosa. Rafael decidió marcharse por un tiempo, para buscar su lugar en el mundo, como dijo antes de subir al coche. No estoy hecho para la vida de hacendado, admitió con una sonrisa cansada. Pero si algún día me necesitas, hermano, sabrás dónde encontrarme. Adrián lo abrazó. Te deseo suerte. Cuando el coche desapareció por el camino de tierra, Lucía se acercó y entrelazó su mano con la de Adrián. Tu padre estaría orgulloso. No lo sé, dijo él, mirando hacia el horizonte. Pero siento que, por fin, puedo respirar. Esa noche, la hacienda volvió a llenarse de música. Los trabajadores organizaron una pequeña celebración en honor al renacimiento del lugar. Lucía bailaba con una risa libre que iluminaba la sala. Adrián la observaba desde lejos, sintiendo que cada vez que ella sonreía, el mundo se enderezaba un poco. Cuando la música se detuvo, se acercó a ella y le tendió la mano. ¿Me concederías este baile? Ya has tenido muchos esta noche, respondió con una sonrisa traviesa. Pero ninguno contigo. Lucía aceptó, y mientras giraban bajo las luces suaves, él la miró como si el tiempo se detuviera. Nunca pensé que podría amar así, susurró él. Ni yo, respondió ella. Pero el amor llega cuando uno deja de resistirse. Adrián la tomó de la cintura, acercándola un poco más. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por aprender a amar, respondió ella. El beso que siguió fue lento, profundo, lleno de todo lo que habían callado. Era el cierre de una historia que había comenzado entre heridas y orgullo, y que terminaba con redención. Meses después, la hacienda Villaseñor florecía como nunca. Lucía se encargaba de dirigir los trabajadores, y Adrián, lejos del hombre arrogante que había sido, dedicaba parte de su fortuna a construir una clínica en el pueblo, en memoria de su padre. Una mañana, mientras caminaban por los campos recién cultivados, Lucía se detuvo y tomó su mano. Adrián, dijo con una sonrisa tímida. Tengo algo que decirte. Él la miró curioso. ¿Qué ocurre? Lucía llevó su mano al vientre. Vamos a tener un hijo. Por un momento, Adrián no supo qué decir. El aire le faltó, las palabras se le quebraron. Pero luego la abrazó con fuerza, con lágrimas en los ojos. Mi amor, no hay mayor regalo que este. Será un niño rodeado de amor, no de secretos, dijo ella. Adrián la miró con ternura infinita. Entonces lo llamaremos Ernesto, para que el nombre de mi padre tenga un nuevo comienzo. Lucía asintió, y los dos miraron hacia el horizonte, donde el sol nacía entre los campos dorados. Con el tiempo, la historia de Adrián y Lucía se convirtió en leyenda entre la gente del pueblo, la del millonario que había renunciado al orgullo por amor, y de la humilde cuidadora que le enseñó a sanar el alma. Porque el verdadero poder no estaba en la riqueza, sino en la capacidad de perdonar.